Recording in progress. Hola, hola. Hola, hola, hola. Tienen que ir más. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 dice. Hola, 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 buen día. Hay que dirigirlo, me parece. Hola, hola. Bueno, hablamos así. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo ha pasado su día? Bien, hubo picnic, no hubo picnic, nada. ¿Hicieron carruaje al final o tampoco? ¿No llegaron? Porque había subsidio, ¿no? Para los que hacían carruaje les regalaban 500.000 pesos, 700.000. Así que para el año que viene, ya saben, este, podríamos hacer una balanza, un carruaje con una balanza, o una pirámide, ¿por qué no? También. Bueno, hoy el material ya lo tenían en la página, ¿sí? Así que hoy vamos a trabajar sobre la teoría tridimensional del derecho. El material incluso quedó ahí lo que es la bibliografía y hay una presentación multimedia y vamos a subir también una diapositivas que habían trabajado en uno de los prácticos también para que tengan ahí, así está completo. Pero más que nada, a nosotros lo que nos interesa es que podamos, perdón, podamos entender el mundo jurídico a partir de la posición del autor Miguel Real. Obviamente, encuentro que venimos trabajando para poder llegar a hoy con herramientas que nos permitan poner en contexto la mirada que tiene Reale. O sea, no es nuevo lo que plantea Reale en función de lo que venimos trabajando desde el primer encuentro. Si ustedes recuerdan, habíamos empezado nosotros eh, con esta mirada de lo científico, una mirada que bastante crítica, digamos, de cómo entendíamos la realidad, pero sobre todo apuntando a poder entender cada uno de esos fenómenos en su contexto, en el lugar y en el tiempo en el que se produce. Después vimos, bueno, las posiciones de positivismo y un naturalismo, y después vimos lo que es naturaleza, cultura, moral y ética. Y vamos a trabajar a partir de hoy con lo que es la norma o el derecho positivo escrito, que conforme a la planificación que habíamos hecho, venimos bien, digamos, con los tiempos y vamos a terminar lo que va a ingresar al parcial con el tema de hoy y después del parcial empezaremos con la segunda mitad donde ya vamos a ver normas, fuentes, interpretación y argumentación jurídica. Con eso terminaríamos. Pero esta primera etapa estaría terminando hoy, así que sería importante
importante que vamos entendiendo al día de hoy si es que nos cierra lo que hemos venido trabajando, el camino que hemos venido transitando hasta hoy. Les decía, cuando nosotros vemos en realidad lo voy a hacer al revés de cómo está planteado en el libro. Cuando nosotros vemos que las tres dimensiones que nos plantea el autor tienen que ver con una dimensión sociológica, otra dimensión diquelógica y otra dimensión normológica, que son las tres que plantea, que están ahí en la filmina, sería algo así. El tema de los conjuntos también es relativo, ¿no? Los conjuntos es como una zona de confort donde nos gusta a nosotros poder organizar ideas. Pero lamentablemente en los conjuntos hay muchas cosas que quedan afuera, de hecho nosotros quedamos afuera de los conjuntos. Conjunto marca un adentro y un afuera, y hay que tener cuidado con lo que dejamos adentro y dejamos afuera principalmente. Y hace tiempo que venimos hablando de las ausencias, o sea que cuando armemos los conjuntos pensemos quiénes están ausentes de ese conjunto, pero seamos conscientes de que no es completo, nos sirve como la pirámide en su momento nos sirvió. Entonces, una dimensión sociológica, una dimensión diquelógica y una dimensión normológica, como integrando el sistema jurídico. El primer planteo que nos hace Reale tiene que ver con, está bien, esto es la ciencia del derecho, la que se haría cargo de estudiar el derecho como fenómeno. Pero hay que ver qué rama de la ciencia del derecho son las que se encargan de analizar qué ámbito de estas tres dimensiones que estamos planteando. Esta dimensión sociológica, que tiene que ver con la conducta, con la realidad, con lo social, toda norma incluye conductas. ¿Se acuerdan que venimos trabajando con esto de que son en realidad ordenadoras de conductas? Entonces, no puede estar ajeno el dato sociológico. ¿Desde dónde lo estudiamos a ese dato sociológico? Y aquí es donde vemos las disciplinas que están exactamente. Tenemos la historia del derecho, sociología del derecho, y el aporte este que hace Real y que ya lo hemos venido trabajando, el de la etnografía. O sea, analizamos el hecho desde una perspectiva histórica en un marco cultural. Por eso el aporte de la etnografía. ¿Se entiende? Desde acá, digamos, ya volvemos sobre esta dimensión, pero en principio vemos desde dónde la abordaríamos. Esta dimensión diquelógica, que tiene que ver con los principios y con los valores, que también venimos trabajando desde la moral, desde la ética, es un punto que ya lo tenemos identificado, va a ser abordado desde la filosofía del derecho. Ven ustedes cómo van cobrando sentido las distintas asignaturas que tenemos dentro del plan de estudio. ¿Por qué la sociología? ¿Por qué, ¿por qué la historia? ¿Por qué este aporte extra que hicimos de cultura y de etnografía? ¿Y por qué van a tener también filosofía para poder ver la moral y los principios y los valores? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces, sí. No. Bien. Nos queda la dimensión normológica. Esta dimensión normológica no necesariamente tiene que ver con el derecho escrito. Acá vamos a contemplar las distintas normas que existen.
¿sí? En tanto normas ordenadoras de conducta. Por lo tanto, van a entrar las normas consuetudinarias, las normas morales, todas esas las vamos a analizar desde esta dimensión. Y para acá sí va a ser más preciso tema de, fíjense ustedes que hay autores que hablan de que el lugar sería desde la jurisprudencia. Pero ¿qué pasa? Que jurisprudencia no es un término unívoco. Cuando nosotros pensamos en jurisprudencia, pensamos en la actividad de los jueces, en la actividad de los magistrados y en la forma en la que esa actividad va generando fuentes del derecho. O sea, estemos atentos de que cuando se habla de jurisprudencia no es la fuente del derecho producto de la actividad judicial, sino que tiene que ver más bien con la teoría del derecho. ¿Se entiende? Sería, acuérdense, también esto ya lo habíamos hablado, la mayoría de las materias que integran el plan de estudio de nuestra carrera tienen que ver con esta dimensión, con la normológica, porque es la que hace a la ciencia del derecho. Pero no dejemos de prestarle relevancia a las otras disciplinas que son importantes también en la medida que nos permiten comprender la totalidad del fenómeno jurídico. Si no, nos quedamos exclusivamente con una norma que no tiene, bueno, que no tiene contexto, que no tiene historia, que no tiene tiempo, que no tiene valores, que no tiene principios. ¿Mm? Integremos todas las dimensiones. Bien, en realidad, el planteo que hacemos nosotros es que la dimensión normológica se va a encargar la ciencia del derecho de estudiarlo. Que ustedes en algunos libros van a encontrar que se denomina jurisprudencia, el mismo Reale habla de jurisprudencia, pero con la advertencia de que jurisprudencia en el sentido de análisis, estudio, ciencia del derecho y no como vinculada a la fuente que sería la actividad de los jueces. Este concepto de jurisprudencia lo trabajaron en curso de ingreso, de nivelación, como fuente, pero como fuente, claro. Acá o lo tomamos desde este lugar como la ciencia que nos permite entender la dimensión normativa o normológica, o hablamos directamente de ciencia del derecho en sentido estricto. Ahora, este, ¿cómo funcionan estas dimensiones del derecho, de las que componen el mundo jurídico? Porque acá hay un dato más que nos aporta real a lo que veníamos trabajando, que es la existencia de una determinada consecuencia frente a la no prestación o cumplimiento de la conducta que está prevista en la norma. Por lo que introduce la idea de coerción, la posibilidad de que si yo no cumplo lo que dice la norma, puedo recibir una sanción que en definitiva me obligue a mí a cumplir la norma. No se compliquen demasiado, que ya lo vamos a ver con más detalle, pero sería la característica distintiva entre una norma del derecho y una norma de la moral. Sí, ya no estamos hablando de jurisprudencia, pero ¿por qué volvías vos? El juez puede acudir a la jurisprudencia,
Sí, buen día. Sí, a ver, para que no quede sin respuesta tu pregunta, hacemos como en Windows, digamos, abrimos una ventanita y después la cerramos, hacemos un alto, ¿sí? Para ver la cuestión que plantea el compañero. En realidad, y lo vamos a ver cuando veamos por ahí lo que es interpretación y lo que tiene que ver con digamos, el razonamiento jurídico, que la actividad de los jueces, en definitiva, consiste en transformar una norma general en una norma particular. ¿A través de qué? A través de la sentencia. ¿Cuál es la característica? Que la norma general, abstracta, que es la ley, que es la que el juez aplica, termina transformada en una norma escrita particular, que es la que se aplica a las partes que intervinieron en el juicio. No a otras personas, porque no intervinieron, otras personas son terceras con relación a las partes que están en el juicio. Esa nueva norma, que tiene que ver con una actividad generadora del derecho por parte del juez, depende de la jerarquía del juzgado que se trate. Estamos hablando de la Corte Suprema, estamos hablando de un tribunal superior, o estamos hablando de una Cámara. Va a resultar obligatoria para las instancias inferiores que existen dentro de esa estructura jurídica, de ese poder judicial, para llamarlo de alguna manera. En el sentido de que constituyen un precedente que es de observancia obligatoria por los tribunales que están por debajo. Más o menos esa sería la idea. ¿Se explica esto más o menos? ¿No? Sí. Bien. ¿Te queda más o menos? Bien. Pero no es lo que vamos a utilizar ahora como jurisprudencia. Si cerramos la ventanita, volvemos a lo que veníamos trabajando. Esta posibilidad de obtener el cumplimiento de una norma a través de la coerción, o sea, la posibilidad de aplicar la fuerza para poder obtener el cumplimiento de eso, es lo que caracteriza o es una nota distintiva del derecho. Pero otra de las notas de las que habla Reale tiene que ver con la bilateralidad, en el sentido de que él plantea de que la moral es individual en tanto que el derecho implica intersubjetividad. Por lo tanto, encuentra en los extremos de una relación a dos personas, que si después nosotros vemos un poquito más, que ya lo vamos a hacer, tiene que ver con esta reciprocidad que tiene que existir en la norma jurídica en la medida que habría una persona que tiene la facultad de exigir y otra persona que tiene el compromiso o el deber de cumplir con una obligación. ¿Se entiende esto más o menos? Lo tomemos así muy sobrevolado, digamos, muy superficial. Pero solo para entender esto de que la bilateralidad se expresa desde ese lugar, de que es un comportamiento que tiene trascendencia más allá del pensamiento, más allá de la moral, en tanto implica un relacionarse con otra persona. Ahora, bien. Ahora vamos desglosando. ¿Por qué hablamos de atributiva? Digamos, ¿por qué cómo funciona el derecho en este marco? Para esto nosotros vamos a tener una explicación teleológica en el sentido de que tiene un fin. ¿Para qué se ordena? Se ordena para un fin, para conseguir un fin. Que ese fin es el que nos ayuda a mantener la convivencia social. Fíjense ustedes que no hay una aspiración de justicia. El derecho no necesariamente tiene que estar ligado a la justicia, pero sí tiene que estar vinculado a valores que permitan
que el equilibrio que existe a partir de la norma jurídica o que la norma permita un equilibrio jurídico que sostiene el orden social. ¿A partir de qué aspiración? De alcanzar el bien común, como lo plantea el autor. Y la aclaración que hace de que el bien común no tiene que ver con la suma de cada uno de los bienes individuales o de los bienes colectivos, sino que más bien tiene que ver con una posibilidad que brinde el sistema jurídico para que cada cual pueda cumplir su proyecto de vida. Ni siquiera tiene que ver con una distribución equitativa de los recursos, digamos, ¿no? Sino con que cada cual tiene un proyecto de vida a desarrollar y para poder alcanzar ese proyecto de vida tiene que estar, digamos, el derecho garantizando que eso que es una aspiración, un sueño, que es una planificación, se pueda cumplir, de que no haya obstáculos para el cumplimiento de ese proyecto de vida. Obviamente, proyectos de vida, volvemos al tema, que tienen sentido en una cultura y en un momento determinado, porque son compartidas por el grupo. De acá la importancia de nuevo de lo social. Fíjense ustedes que cuando una aclaración que hace Reale también, tiene que ver con esto de que a pesar de que nosotros pensamos que son distintas dimensiones, lo cierto es que están integradas y que tienen elementos en común. No es una conducta aislada, sino que en todo caso, como venimos trabajando, es una respuesta inteligente frente a un estímulo que implica una elección entre diferentes alternativas. Y esa elección se justifica a partir de un principio, un valor, que es la ética. Ahora, cuando ese principio y ese valor que sustentan esa conducta, ese comportamiento, son compartidos por la sociedad, se transforman en una conducta obligatoria, en un deber ser. ¿Se entiende esto? ¿No? ¿Qué parte? Pensemos al concepto en general. No vamos palabra por palabra porque por ahí tienen, digamos, esa posibilidad de confundirnos. Nosotros venimos en esta línea. Eh, lo dado y lo construido en realidad con nosotros tiene que ver con la respuesta a estímulos, ¿sí? Como lo venimos trabajando. Que no es una respuesta espasmódica, una respuesta automática, sino que requiere un proceso de uso de la inteligencia, en el sentido de que son varias las respuestas que se nos presentan, pero nosotros elegimos una que tiene sentido culturalmente, porque una respuesta que aprendimos desde la infancia, con todo el proceso de socialización. Ahora, ¿tenemos la posibilidad de poner en tensión esa respuesta moral que damos en esos casos? Sí, a partir de principios o valores que nos determinen si es que realmente es dada o no la conducta, o sea, debemos o no cumplirla. Pero eso tiene que ver con un juicio moral, o un juicio ético, mejor dicho, un reproche ético que cada cual hará. Acá estamos pensando que independientemente de que hagamos o no ese reproche ético, va a existir una norma sancionada por el Congreso de la Nación o por la legislatura que va a establecer que debemos cumplir con esa conducta. Independientemente de que la podamos reprochar éticamente o que no tenga que ver con nuestro concepto de justicia, desde el momento es que una norma que está vigente porque fue sancionada, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la pirámide y por qué reconocemos que podemos ser privados de la propiedad privada? Valga el juego de palabras, le damos sentido con esto, digamos, porque no tiene que ver con lo que yo entiendo justo o injusto, sino con lo que el derecho que está vigente o no en un momento y en un lugar determinado. Esa norma jurídica tiene además la virtualidad o el poder, digamos, de hacer exigible la conducta que en ella está contenida. Independientemente de que yo esté de acuerdo o no, debo cumplir esa conducta establecida en la norma. Porque
se realizaron con respecto a ella todas las instancias formales que están previstas dentro de la pirámide. ¿Se entiende? Yo le reconozco validez al sistema jurídico en tanto y en cuanto acepto que las reglas de juego es de que las normas tienen que ser sancionadas por el Congreso de la Nación. Ahora, si me quieren imponer una norma sancionada por el Poder Ejecutivo, y yo me voy en primer lugar a la Constitución, y lo que busco en la Constitución es cuáles son las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. Porque la Constitución, acuérdense que es un reparto de competencias entre los distintos poderes. Y cuando a mí me dice, por ejemplo, el artículo 99 de la Constitución Nacional, que el Poder Ejecutivo interviene en el procedimiento de sanción de las leyes, pero solo reglamentándolas, es que en principio no es una regla absoluta de que él tenga posibilidad de emitir decretos que sean autónomos. Siempre tiene que existir una ley para que el Poder Ejecutivo pueda reglamentarlo. Automáticamente viene la excepción. Están los decretos de necesidad de urgencia. ¿Y cuáles son esos decretos? Y bueno, son aquellos que se tienen que dictar cuando no es posible seguir el trámite ordinario de las leyes en el Congreso. ¿Y sobre qué materia tienen que versar? Pueden versar sobre estas materias, pero no pueden versar régimen electoral, partidos políticos. Ahora, si yo veo una norma del presidente de la Nación referida a el régimen electoral o a los partidos políticos, no la puedo cumplir, porque el propio, está descalificada por el propio sistema jurídico. Más allá de que para mí la conducta sea reprochable éticamente, no estoy obligado a cumplir porque no es una norma que siguió el procedimiento de validez para tener vigencia. Vamos a volver sobre esto. Sí. En realidad nunca la tuvo en sentido estricto. No la tuvo. Acá algo que nos va a ayudar, ya que entramos en el tema y que lo veo con interés en esto, que por ahí se menciona, está bueno ir incorporándolo, y es el tema de las libertades negativas. También abrimos una ventanita porque nos fuimos ya para ese lugar. Las libertades negativas, ustedes lo van a ver con más detenimiento en derecho público, principalmente derecho constitucional. Libertades negativas en el sentido de que la Constitución, cuando reconoce los principios, derechos, garantías, no puede hacer un número exhaustivo de todos los derechos que tenemos como personas. Sería imposible de que podamos enumerar o que podamos listar todos los derechos que tenemos como personas. Entonces, ¿qué hace? Establece esta máxima de que todo lo que no está prohibido está permitido. Para nosotros como personas, principio de legalidad. Ahora, quien prohíbe o permite es el Congreso de la Nación a través de una ley. ¿Cómo debe ser esa ley? Debe ser razonable en orden a lo que la propia Constitución en el artículo 28 establece. Vale decir que no sea injusta. Entonces, volviendo a la misma, yo no estoy obligado a hacer lo que la ley no me manda, y si acaso me mandara o prohibiera, esa prohibición o mandato tiene que ser justo, razonable. Así se integraría. Pero a dónde quiero llegar con esto? De que hay un margen que está en el mismo artículo 19 de la Constitución Nacional que tiene que ver con el principio de reserva, digamos, que es aquella esfera que hace a mi intimidad y en la cual el derecho no puede penetrar. El derecho tiene que quedar afuera de eso. La Constitución lo dice de esta manera: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo alteren el orden o la moral pública están exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios. Este Dios nosotros tenemos que entender, con este concepto que venimos trabajando amplio, cualquier fuente que para nosotros nos provea esos principios o valores éticos. Porque si no, la pregunta sería, pero yo no creo en Dios, soy ateo. Entonces, ni siquiera Dios controlaría esos actos que yo hago en mi intimidad, o que yo produzco en mi intimidad. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver en realidad con ese ámbito de protección, con esa esfera de protección en donde el derecho no puede penetrar. Entonces, lo que pasa en ese ámbito privado
queda en ese ámbito privado en la medida de que existe esta libertad en el ejercicio de ese derecho que el Estado no puede interferir. ¿Está más o menos la idea? También superficial, ya van a tener tiempo de verlo con más detalle, ¿no? Pero no nos confundimos hasta acá. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó más claro? Bien. ¿Qué nos pasa? Bien. ¿Qué nos pasa con estas tres dimensiones que nosotros venimos analizando? Nosotros vamos a ver de que las dimensiones en realidad tienen distinta velocidad, que se mueven a tiempos diferentes, y eso genera tensiones hacia el interior del propio sistema jurídico. Porque las conductas, los comportamientos cambian todos los días. Las normas tratan de ir detrás de esas conductas o comportamientos, pero los principios y valores con esta idea que teníamos a priori de que eran inmutables y válidos, imagínense para poder cambiarlo. Si vamos a tener que pensar en cambiar un principio o un valor, lo más probable es de que esa actividad comience en la dimensión social, pase la normativa y la normativa automáticamente modifique el valor. ¿Se entiende? Vamos a un ejemplo. Veo que no sé si, no sé si es cara sí, de chino básico. ¿Ah? No, ya empezó a trabajar el otro día con lo que es contravenciones, ya fueron viendo esto. Pero bueno, si tuviéramos que poner un ejemplo, hablemos del matrimonio civil, que creo que ya lo habíamos mencionado. Antes de que se reforme la ley del matrimonio civil, acá en nuestro país no existía la posibilidad del divorcio vincular. Solo permitía esa ley la separación personal, lo que no implicaba que los cónyuges recuperaban su aptitud nupcial, o sea, no se podían volver a casar. Podían fijar domicilios separados porque era una obligación que incluso hoy ya no existe, la de convivir. Pero en ese momento tenían que tener el mismo domicilio, salvo que existieran causas graves que hicieran moralmente imposible la convivencia y por lo tanto podrían fijarlo en lugares distintos. Pero era lo máximo que permitía la ley. Entonces, ¿qué establecía o cómo lo establecía? Y esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos los tipos de normas, pero en realidad lo establecía como sanción, o sea, como requisito. El requisito era de que quienes deseen contraer matrimonio debían pertenecer a sexos diferentes. Ahí se establecía un impedimento cuyo incumplimiento acarreaba la nulidad del matrimonio. Entonces, la única posibilidad, según la norma, era de que al matrimonio concurriera un varón y una mujer. Y pare carrito, ¿no? No había más posibilidades. ¿Lo decía la norma? Lo decía la norma. ¿Cuál era el principio o valor que sostenía esa norma? ¿De dónde venía? ¿Por qué? ¿Por cuál precepto? ¿Cómo? Lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Vean cómo vamos articulando lo que ya venimos trabajando. O sea, en este caso, el reproche ético provenía de un principio religioso, porque casi todo el derecho estaba empapado ¿de qué? Exactamente, pero de la religión cristiana. Entonces, los preceptos que eran válidos en el derecho canónico se aplicaban al derecho civil a través de este valor o principio que estaba acá arriba en la dimensión sociológica. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar.
Entonces, los matrimonios tenían que ser para toda la vida. Ese era el principio. ¿Cuál era la sanción frente esperen que estoy confundiendo acá lo que es uno y otro, pero tiene que ver con la ley de matrimonio civil. Estaba el impedimento por un lado y por otro lado la imposibilidad del vínculo, ¿no? Claro. Y el tema de los diferentes sexos tenía que ver también con la propia definición bíblica de que el varón debía dejar su familia y la mujer debía unirse al varón. Entonces, había otro precepto que nos venía también desde la religión, que era el que inspiraba el sistema jurídico en orden al matrimonio civil. No era una cuestión que se haya debatido, digamos, eran principios que se tomaban y como tal se aplicaban. Estamos acá. Entonces, la norma del impedimento tiene que ser de distinto sexo o la norma de la indisolubilidad del vínculo en la idea de que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Estamos. Bien, ¿qué dato nos daba la realidad en ese momento? Que las personas se separaban, no solo que se separaban, sino que además formaban nuevas familias. ¿No estaban? ¿En tipo de qué? Bueno, pero el tema, y esto vamos siguiéndolo paso a paso, digamos, cuando se daba esta situación, en el caso de personas del mismo sexo, directamente el oficial público no autorizaba el matrimonio. Cuando se presentaban los papeles, automáticamente los rechazaba porque no daba ni la posibilidad de que se concluya ese acto jurídico, porque la ley lo impedía. Había, por eso, por eso, por eso, pero nosotros vimos de que nunca la moral aparece disociada de la ética, digamos, siempre va a haber un comportamiento, una conducta, un hábito que va a estar sostenido en un principio o en un valor. Entonces, ese principio o valor era el que nutría esa conducta moral en el sentido de no aceptarla. Pero no es que aparte de lo que decía el derecho había como una concordancia desde lo moral. Había una concordancia con el principio, digamos, con el orden de los principios. Pero en la realidad había una disociación. ¿Qué pasaba? La, las parejas que se separaban como no podían volver a casarse, porque también uno de los impedimentos que existía para el matrimonio tenía que ver con la existencia de un vínculo anterior, que nadie lo podía disolver, salvo que se iniciara un proceso en la Santa Sede para demostrar de que el matrimonio había estado viciado y todo eso, recién ahí se podía traspolar sus efectos a la materia civil, pero si no, no se podía. Entonces, ¿qué pasaba? La gente, las personas, las parejas se casaban en otro lado. Había canciones, no sé si ustedes se acuerdan, creo que era de Virus, si no me equivoco, casémonos vía México, Paraguay. De ahí venía, digamos, esto como para poder formar un nuevo matrimonio. Y de hecho, durante un tiempo coexistieron estas situaciones. Matrimonios que se habían disuelto y se habían vuelto a conformar en otro país y la coexistencia de la norma, que seguía vigente, pero una realidad que contrastaba con la conducta que estaba en la norma. ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Dónde se empezaban a presentar con mayor intensidad los problemas? Los problemas tenían que ver con los derechos que surgían de esta nueva relación jurídica, que todavía no tenía esa característica, no era jurídica, pero ya había empezado a generar. De hecho, había hijos que nacían de estos nuevos matrimonios y que todavía la legislación seguía
haciendo diferencia entre hijos habidos dentro del matrimonio e hijos que no habían nacido dentro del matrimonio. Había una sanción durísima de legitimidad o ilegitimidad que caía sobre personas que no tenían nada que ver, digamos, nada que ver, pero recibían esa sanción y aparte la diferenciación que hacía el derecho, en el sentido de que los hijos legítimos tenían más derecho que los hijos ilegítimos. Hoy lo vemos, nos parece una aberración pensar esto, pero en los 80 esto existió y había que padecerlo. Ya antes también, pero digo más o menos para que en la época en la que cambia la ley de matrimonio civil. Esto sí, a todas luces, era una injusticia, pero había una determinada moral en esa época que justificaba la existencia de estas situaciones, como decía la compañera. O sea, socialmente tampoco era aceptado. Pero entienden cómo se van implicando, digamos, cada una de las distintas instancias. Y había que llegar a un punto que le dé solución, que le dé respuesta a esto, porque evidentemente el derecho no estaba colaborando en este equilibrio social, en este orden social, desde el momento que no podía resolver la tensión que se había producido entre las distintas dimensiones. Entonces se produce o se inicia un proceso de separación, de desplazamiento de esos principios que venían inspirados dentro de la moral cristiana para empezar a construir un derecho positivo más basado en el consenso, que tenía que ver con lo que estaba pasando en la sociedad en ese momento. Entonces, automáticamente, esa norma, como el principio cae, cae la norma también que estaba en tensión, en conflicto. Y deja de ser una conducta prohibida, deja de existir un impedimento y aparece entonces la posibilidad del divorcio vincular, como para regularizar, digamos, desde el derecho todas aquellas situaciones que habían nacido en contradicción a la norma. ¿Estamos hasta acá? Entonces, el orden de las conductas es un orden instituyente en la medida que tiene capacidad como para transformar lo institucionalmente dado, que es el derecho. Porque vieron por ahí, existe como esa pregunta, ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? Y en la aplicación jurídica sería ¿qué va primero, la norma o la conducta? Y por ahí discutimos y no tenemos herramientas para discutir, pero creo que esto nos acerca, digamos, a la zona y nos da la herramienta para poder explicar. Yo creo que ya están en condiciones ustedes de poder explicar cómo funciona el sistema jurídico y cómo se resuelve el equilibrio dentro de ese sistema cuando aparecen contradicciones como esta que veníamos nombrando. Lo mismo pasó con la unión civil de personas del mismo sexo. Digamos, hubo una transformación, digamos, hubo un cambio que fue posterior, obviamente, a la del divorcio que venimos hablando. Y seguramente quienes nos estudien de acá a 20 años van a encontrar en nosotros que tenemos principios que son insostenibles y que se tienen que caer en algún momento. Y seguramente nos van a juzgar en el sentido de que cómo hacíamos nosotros para convivir éticamente con estas normas que hoy estamos sosteniendo. Seguramente hagan ese ejercicio, digamos, cuestiones que por ahí les resulten llamativas o que le hagan algún tipo de ruido, que seguramente el día de mañana van a caer porque no tiene sentido sostenerla. Yo cuando pienso en esto, y era la invitación que les hacíamos de la cátedra, es pensar en las ausencias. ¿Quiénes están ausentes de nuestra moral? ¿Quiénes están ausentes de nuestra cotidianeidad? Obviamente, ¿quiénes están ausentes del derecho? ¿Qué subjetividades hay en nuestro territorio que están por ahí tratando de hacerse visibles, tratando de luchar contra una negación que por ahí tenemos como sociedad y que impide de que puedan estar presentes?
seguramente si hacemos ese ejercicio vamos a empezar a descubrir que hay conductas que nosotros las tenemos que cambiar, porque ya los principios no los podemos sostener tal cual nos había sido instruido o enseñado. No sé si a alguien se le ocurre alguna hora como para pensar. Claro, pero va a ser necesario por ahí esto que, bueno, ahora lo aprovechamos, lo de la jurisprudencia, que tal vez surja una norma particular que pueda poner en conflicto la norma general. Digo, una sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma general sería un camino como para transformar ese valor que estamos hablando reflejado en una norma jurídica, que generalmente pasa así, digamos, cuando es el camino, no viene de onda la derogación de la ley. Hay una sentencia en un caso concreto que es la que establece el precedente a seguir en el futuro. Por eso hablábamos de la trascendencia, la necesidad de que una determinada materia llegue a la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia para que sea ejemplar esa nueva norma que fija la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como ese fallo, el que habíamos hablado de Esmejian, ¿se acuerdan? La primera clase también. O sea, a medida de caso testigo, o caso precedente, o se me escapa un nombre, el leading case, o leading case, digamos. Está esto, lo de la jurisprudencia se entiende, volvemos a hablar. Tal cual. Nosotros tenemos, que ya lo van a ver más adelante, por ahí vamos a avanzar un poquito. ¿Puedo borrar esto? Exactamente. Totalmente, totalmente. Cuando nosotros veamos fuentes e interpretación, van a ver, no sé si ya algo en lo que fue el curso de lo que es silogismo, ¿no? Eso sí suena silogismo, silogismo. O se entendía más de palabra que con mi letra, pero eh, básicamente es así. Y de nuevo, con pinza. Son herramientas para que podamos tener un esquema e interpretarlo. No necesariamente se corresponde con hechos de la realidad. Son ejemplos que utilizamos. Cuando nosotros pensamos en el silogismo, nosotros pensamos que hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Es una operación lógica. Premisa mayor. Todos los hombres son mortales. Hombres y mujeres, ¿no? Como en todos los casos. Premisa menor. Yo compruebo que Juan es hombre. La conclusión que me queda, porque yo marqué un universo acá en el que el caso particular de Juan está incluido, obtengo como conclusión de que Juan es mortal.
razonamiento lógico. ¿Sí? ¿Lo vieron alguna vez en lógica o no? ¿Alguna vez se vio esto? Bueno, con la actividad del juez, por eso le digo con pinza, no digan después el juez hace silogismo, porque no hace silogismo, pero es lo que nos permite a nosotros interpretar por ahí. El juez hace ustedes van a escuchar, se van a cansar de escuchar, de que la sentencia tiene que ser una derivación razonada del derecho vigente conforme a los hechos acreditados en la causa. ¿Qué tal? Derivación razonada del derecho vigente conforme a los hechos acreditados en la causa. Entonces, lo que encontramos nosotros en primer lugar, lo vamos a borrar porque si no van a creer, es derecho vigente. Y lo que vamos a encontrar como particular son los hechos probados o acreditados. Esa derivación entonces tiene que ver con el marco que le da el derecho al hecho particular y a la conclusión que va a tomar el juez, que es la sentencia. ¿Se entiende esto? Este derecho vigente es la norma general, abstracta, obligatoria, emanada del Congreso de la Nación. Derecho vigente. El caso particular, el hecho acreditado tiene que ver con el caso particular, que tiene que ser encontrado dentro de este derecho vigente. Y la conclusión, que en este caso es la sentencia, tiene que ver con una nueva norma que va a ser particular. Vamos a un ejemplo para que se entienda. También lo tomemos así como ejemplo, nada más. Tenemos una norma general que dice que cuando una persona, digamos, asesina a otra persona, le corresponden de 8 a 25 años. No sé si cambió eso. 8 a 25 años, la figura del homicidio. Ese es el derecho vigente. El juez, a través del proceso, respetando el debido proceso y todas las instancias, llega a probar que Juan mató a Pedro. ¿Cómo? No, eso es más complicado. Lo mató nomás. ¿Sí? Entonces, este hecho probado tiene una respuesta ya dentro del derecho vigente. Lo que pasa es que la respuesta que a mí me da el derecho vigente es de 8 a 25. O sea, el juez no es que al toque va a sacar la sentencia diciendo si son 10, son 12, tiene que valorar. Pero más o menos es el proceso por el cual se transforma una norma general en una norma particular. ¿Por qué? Porque el juez va a decir, bueno, tengo probado de que existió el homicidio, aplico 8 años. Esa nueva norma, que es la de los 8 años, solo es aplicable a Juan, no a otra persona. Pero el razonamiento que el juez siguió para llegar a este pronunciamiento sí puede ser analogado, sí puede ser utilizado en otros casos similares. Y más aún cuando la Corte Suprema es la que genera esa nueva norma. La Corte tiene como respuesta, hola, buen día. ¿Se imaginan ustedes que la Corte Suprema recibe causas por jurisdicción originaria? Son aquellas entre las provincias, un estado vecino, bueno, están ahí en la Constitución, pero también la mayoría son derivadas, o sea, son causas que se iniciaron en la justicia federal o en la justicia provincial, pero de cada una de las provincias que hay en el país. O sea, impresionante la cantidad de causas que reciben. Entonces, ¿cuál fue uno de los criterios que utilizó la Corte para evitar tener que ver cada una de esas causas? El criterio del precedente existente. O sea, si la materia que vos estás llevando en el recurso que presentaste ante la Corte ya fue resuelta por la Corte, tenés que estar a los términos de esa resolución de la sentencia. O sea,
¿Eso qué hace? La Corte filtra para no tener que pronunciarse nuevamente sobre una cuestión en la que ya se pronunció. Por lo tanto, si hay una sentencia de un tribunal inferior que es contraria a lo que resolvió la Corte en su oportunidad, esa sentencia tendría que ser descalificada porque existe un precedente que ese tribunal inferior no consideró. Ahora, ¿cuál es la salvedad? La salvedad es de que este tribunal inferior encuentre un nuevo fundamento que no fue tratado por la Corte Suprema de Justicia en el precedente. Y es por ahí donde se entra, digamos. Es decir, che, esta situación es novedosa porque incorpora este nuevo elemento que no fue considerado anteriormente por la Corte y sobre el cual yo exijo que haya un pronunciamiento de la Corte. ¿Se entiende? No. La, la instancia de la Corte es una instancia de revisión. Cuando va por el procedimiento derivado, digamos, va por recurso extraordinario. La Corte, ¿qué hace? Ella dice, esta situación es similar a la resuelta en autos tanto, por lo tanto, pumba, vayan a ver qué dije en esa oportunidad. Eso resuelve. No, ni se pronuncia la Corte, por eso les digo, es un recurso que tiene para filtrar, para no tener que estar resolviendo cada uno de los expedientes, dice, esto ya lo vi, lo resolví, tienen que estar a eso. Claro, que como esa norma general, en realidad esa norma particular se transforma en una norma general. Exactamente. ¿Cuál es el desafío que van a tener ustedes el día de mañana cuando quieran llegar a la Corte? No es lo que estamos hablando. Yo no sé si... Acá estamos hablando en realidad de cómo, de la función transformadora, la función judicial transformadora. Sí, pero ¿qué pasa? Esta está bien, 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 bien. Eh, aguanten un cachito más y ya vamos llegando al final. ¿Qué pasa cuando esta sentencia, digamos, genera una nueva norma que declara inaplicable la ley? Cuando dice que la descalifica porque es contraria a la Constitución o contraria a un pacto o contraria a la Convención. Esa nueva norma, como es particular, concreta, específica, solo se aplica a las partes que están en el conflicto. Pero el efecto que produjo fue hacer caer el valor, si nosotros nos ponemos a pensar en esto, y el principio que sostenía esa norma. ¿Por qué? Porque era contradictoria dentro del propio sistema jurídico. Entonces, ¿qué es lo que viene después? La modificación de la norma general y abstracta para que sea aplicable para todo. ¿Se entiende? Por el principio de división de los poderes, de independencia de los poderes, el poder judicial no podría dejar sin efecto una ley, pues no le compete esa función. Lo que puede declarar en el mejor de los casos es que no es aplicable en ese caso que trató. Pero cuando vamos a ver la doctrina del leading case o de los precedentes o del caso testigo, lo que estamos haciendo en realidad, en cierta forma, es establecer la obligatoriedad de este pronunciamiento de la Corte. Entonces, cuando un caso llegue a la justicia, ya saben cuál es el camino. ¿Mm? Por eso son importantes y por eso se demoran y por eso una cuestión complicada, los precedentes. Y la Corte Suprema es muy cuidadosa en orden a establecer precedentes, porque hay cuestiones políticas en el medio. O sea, la definición, si viene una definición legal, jurídica, todo, pero tiene efectos políticos. Vieron que
hay comunidades de nuestra provincia que están en vigilia ante la Corte Suprema de Justicia esperando una audiencia para que se resuelva la acción de inconstitucionalidad presentada. Todavía no fueron recibidos por los miembros de la Corte, creo que ahora se encadenaron, lo van haciendo como, ya lleva más de un mes allá. Pero ¿qué pasa? Que si hay un pronunciamiento de la Corte en esa causa, necesariamente va a haber un pronunciamiento político o va a tener efectos jurídicos con relación a un acto político que fue la reforma de la Constitución. ¿Se entiende? Entonces, son muy cuidadosos de poder intervenir en esos casos. Tienen alguna cautela. Igualmente, esto de la división de los poderes, la independencia, también lo tomemos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno. Entonces, como para ir cerrando esto, si nosotras, eh, encontramos esa contradicción entre la norma, en realidad, entre la conducta que dice lo contrario a lo que preceptúa la norma, fundada en un determinado valor, tengan en cuenta este dato de que tal vez sea el momento de ir pensando qué reproche ético le hacemos nosotros a esa conducta moral en ese momento determinado. Volvamos. Otro ejemplo. Yo les decía, la Constitución original 53-60, en el artículo 67, que era cuando hablaba de las funciones que tenía el Congreso de la Nación, inciso 11, creo, si no me equivoco, hablaba que una de las funciones del Congreso era establecer un trato pacífico con los indios y proveer su conversión al catolicismo. Eso decía la Constitución histórica. Obviamente que ese estatus jurídico del indio en ese momento, digamos, como era nombrado, no había sido cuestionado o no había sido resuelto todavía. Teníamos algunos precedentes que nos daba la propia Corte Suprema de Justicia, pero no llegábamos todavía a tener una definición acerca de cuál era el estatus jurídico de las personas que integraban una comunidad indígena, más allá del indio, digamos, que como lo nombraba la Constitución. Fue obviamente producto de un proceso, de un cabildeo previo de las comunidades, de los pueblos originarios movilizados, los que en Santa Fe, en el año 1994, consiguen que haya una nueva norma que reemplace esa anterior. Pasó más de un siglo de vigencia de esa norma, pero no había modificaciones, no había precedentes todavía en el sentido de cambiar esa idea, incorporar, por ejemplo, la educación bilingüe e intercultural. Esto que yo le estoy planteando ahora, volvemos a, sacamos la sentencia para que se vayan tranquilos, digamos, con lo que venimos viendo. Volvemos a lo mismo. Bueno, este tendría que venir más acá, una cosa así. ¿Cuál es el tema? Conjunto, adentro, afuera. Adentro, afuera. No es el único que hay en nuestra actualidad, en nuestra cotidianeidad. Va a haber tantos de estos como nosotros entendamos que hay distintas formas y distintas culturas con el tema, digamos, de que las normas que acá aparecen conformando el derecho positivo, en este caso no van a tener esa característica. Pero sí va a haber conductas basadas en morales, en éticas, que van a justificar normas, perdón, consuetudinarias o normas morales de la cultura que se trate. Por eso les decía las ausencias, quienes quedan afuera de la teoría de los conjuntos. Estas distintas subjetividades, comunidades que están. Sí.
Claro. Sí, tal cual. Claro. Tendríamos que ponerlo eh, por ahí en una línea de tiempo. Acá sí usar una línea de tiempo que tiene que ver con la evolución de los derechos en el tiempo. Lo que representa las distintas generaciones de derechos, no sé si lo vieron también en el... Bien, vieron que derechos individuales, en primer lugar, derechos colectivos o derechos sociales, la segunda categoría, la tercera categoría que tenía que ver con intereses difusos, el ambiente, digamos, la protección de los recursos naturales y todo eso, y una cuarta generación de derechos, que es la que tiene que ver con la incorporación de la tecnología y de los avances científicos al campo del derecho, donde principalmente lo que es la bioética se desarrolla en ese marco y que tiene esa capacidad de interpelar principios que aparecían como inmutables, que tenían que ver con el inicio y el fin de la vida, por ejemplo, que era algo que no se cuestionaba, pero no se cuestionaba porque no había demasiados avances tecnológicos en ese momento. O sea, si no había remedio para una enfermedad y la vida se discontinuaba, digamos, por un motivo natural, pero ahora existe la posibilidad de generar vida por métodos artificiales y de terminar con esas vidas también a través de métodos artificiales. Entonces, propone una nueva discusión, un nuevo debate acerca de esos valores que sostenían aquellas conductas. ¿Se entiende? Bien. Eh, el tema digamos, nosotros, quería decir algo, Nico, sí. Gracias, Nico. Le decía, cuando nosotros pensamos en otro subsistema jurídico que no es el que está vigente desde el derecho positivo, digamos, el derecho escrito, lo que está en la ley,
tenemos que ver cuáles son las zonas en las que se relacionan esos distintos subsistemas y cuál es por ahí la entidad que tienen estos subsistemas para modificar el campo del derecho. Nosotros acá lo vamos a tener perfectamente estructurado. Hay normas consuetudinarias basadas en principios éticos que sostienen conductas morales, que son las respuestas que damos a los estímulos de la naturaleza. Vuelve a cerrar. Ahora, ¿qué pasa si esas respuestas que tienen un sentido moral y ético resultan contrarias a lo que está dispuesto en la norma jurídica? ¿Qué pasa cuando existe un conflicto entre el sistema jurídico nacional general y un subsistema jurídico también existente en el país? Esto ustedes lo van a ver como pluralismo jurídico, como multi, pluralismo jurídico. Se me fue lo de multi, pero pluralismo sí, o plurijuridismo también es la otra palabra que van a escuchar. Entonces, es cómo funcionan los distintos subsistemas jurídicos establecidos en un momento y un lugar determinado y cómo se resuelven los conflictos. Porque acá, si nosotros nos pensamos realmente como desde un sentido plural, diverso, integrador, esto no debería existir fuera del conjunto, esto debería estar dentro del conjunto. Entonces, el propio orden de conducta sería diverso, el propio orden de valores, el dique lógico, sería diverso, y la norma tendría que establecer cuáles son los dispositivos que permiten que lo diverso y lo plural coexista dentro de un único sistema jurídico. ¿Se entiende? Lamentablemente, como eso no pasó, se excluyen estas conductas del sistema jurídico o no se las nombran. Directamente con invisibilizarlas, nosotros ya estamos haciendo referencia de que el sistema tiene cohesión porque todos compartimos la misma cultura, la misma historia, la misma moral, la misma ética y el mismo derecho. Y sabemos que no es así. Es lo que venimos tratando de analizar desde el primer encuentro. Entonces, basados en la diferencia, tal vez encontremos la punta del ovillo para pensar el día de mañana cuál es la figura que capaz que ya no es el conjunto y tiene otra figura, que nos incluya a las distintas subjetividades que estamos en la sociedad. Y no que sigamos pensando con un criterio hegemónico, discriminador, digamos, de que todo aquello que no es igual no tiene los mismos derechos que quienes nos reconocemos como iguales, o nos reconoceríamos como iguales. ¿Se entiende esto? Una tarea que nos llevamos no para la casa, nos llevamos mientras dure la carrera. Esto que estamos viendo ahora, traten ustedes, más allá de que se evalúe o no se evalúe, de incorporarlo como el GPS que les permita a ustedes ir comprendiendo cómo funcionan las normas jurídicas. Que no se tengan que dar cuenta en un posgrado que esto es así, que lo vayan incorporando ahora de las primeras materias, digamos, del plan de estudio, y que ese análisis lo vayan haciendo también cada vez que tienen o que estén frente a una norma, o frente a la violación de una norma, o frente a la falta de validez de una norma, que vamos pensando en todos los elementos que componen el sistema jurídico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos? Bien. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias no, por favor.
Recording stopped.